El consultor en imagen pública es mucho más ese estratega que se quedó en su país con un mapa donde hace la estrategia y que después otros la ejecutan. Me encanta poderme meter en la cabeza de las personas y generar credibilidad, porque eso es imagen. Yo manejé mi primera campaña política, la manejé a los 24 años, cuando manejé una campaña política a gobernador, pero en paralelo también tenía como cliente a uno de los artistas más importantes de este país. Estar detrás, porque además es algo muy maravilloso, más que estar en el poder, estar detrás de la gente que tiene el poder y que te vean como un consejero de confianza, pues eso a veces pudo hacer que yo me la creyera. La Trinchera con José Luis Arreola. Pues ya lo tienen aquí en La Trinchera con José Luis Arreola, esta gran persona, un gran profesional dedicado a mejorar la imagen de tantas y tantas personalidades y que por eso no puede dejar de estar aquí en este extraordinario podcast. Y saludo con muchísimo gusto a Álvaro Gordoa. Querido Álvaro, gracias por estar con nosotros aquí en La Trinchera. Al contrario, Pepe, feliz de estar aquí y resguardarme en esta trinchera. Eres muy gentil, de veras, por haber venido con nosotros. Oye, Álvaro, estamos en una guerra, estás con un corresponsal de guerra. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué significa para ti el término de la guerra, de una guerra? Cuando tú la ves en la tele o cuando escuchas la palabra guerra, ¿qué significado tiene para ti? ¿Será que por mi formación profesional, por temas de imagen pública, de percepción, de persuasión, cuando escucho la palabra guerra se me viene Sun Tzu y el arte de la guerra? Ese texto que es muy icónico de estrategia para lo que yo hago, y de ahí mi cerebro salta al Príncipe de Maquiavelo y no se va tanto a la parte bélica, no se va tanto a los desastres de las guerras, de las pérdidas, de lo que está pasando en el mundo, sino finalmente viene a mis propias guerras y batallas de manejar conflictos de reputación, de manejos de crisis y sobre todo lo que mucha gente desconoce, que es nuestra temática, que son todos esos temas de propaganda, tanto personal como institucional, que a veces es como una guerra de guerrillas. Es una estrategia de hacer mucho con poco presupuesto para que la gente crezca, logre sus objetivos, ganar una campaña política, que un producto se venda más. Entonces es mucho trabajo que, hasta haciendo la analogía, yo lo he utilizado muchas veces. Por ejemplo, cuando manejamos una campaña política, yo digo, a ver, nosotros no somos los militares o el ejército que está tal cual en las trincheras o que se están dando cocolazos. El consultor en imagen pública es mucho más ese estratega que se quedó en su país con un mapa donde hace la estrategia y que después otros la ejecutan. Y entonces, con la palabra guerra tengo una bien interesante relación en torno a mi trabajo y a la estrategia, y hasta los propios dilemas éticos que puede traer nuestra profesión. En tu vida, ¿cuál ha sido la guerra más difícil de Álvaro Gordoa? Híjole, ¿a nivel personal o profesional? Porque cambian, porque a nivel... ¿La más complicada o las dos? ¿Cuál ha sido? A ver, tengo una bien interesante que creo que nunca le he contado en público y me gusta que me la pregunten ahora, o más bien que haya salido. El quererme dedicar a una profesión donde compartí el apellido de un fundador y donde sabía que tenía que ser el hijo de. O sea, cuando yo le dije a mi papá, quiero trabajar contigo, cuando tal vez ni siquiera el negocio todavía era negocio ni nada de eso, yo pensé que él con los brazos abiertos me iba a decir qué felicidad, qué orgullo que mi hijo quiera continuar, pero él me respondió con 3 cosas que no se me van a olvidar. La primera es, ok, tú quieres trabajar conmigo, pero ¿por qué yo quiero que tú trabajes para mí? Y me dijo una frase: al buen profesional se le reconoce por sus resultados, no por lo que anda diciendo ni por ser el hijo de. Por lo tanto, dame resultados y en base a esos resultados podrás trabajar conmigo. Lo segundo fue eso. Y ser hijo de para ti va a ser una gran lápida. Ay, ¿qué eres de Víctor Gordoa? El hijo de Víctor. Si te pongo en algún trabajo de consultoría, capacitación, ay, me puso a su hijito. Tienes que ganarte esa guerra que vas a tener que luchar, de que el apellido, más que una fortaleza, a veces va a ser para ti tener que demostrar. Y lo tercero te lo voy a decir, Pepe, de una manera muy velada, porque me lo dijo con palabras un poco más soeces. Y me dijo: en esta vida solamente le va mal a los flojos y a los tontos. Con otra palabra. Con otra palabra. Y me dijo: ¿eres flojo? Le dije: no. Me dijo: qué bueno, porque eso no se nos quita. ¿Eres tonto? Claro que no, papá. Pues muy mal.
asúmete como tonto todos los días, porque si tú te asumes como tonto vas a querer quitártelo. Y mientras más conoces, más desconoces y tienes que aprender y tienes que estudiar. Entonces, esa fue una batalla bien interesante para mí, porque yo bastante chavo, yo cuando estaba apenas en mi primer semestre universitario fue cuando dije que ya quería dedicarme a esto. Y así me recibió la vida profesional y fue una gran bendición esa guerra, ahora que lo platico, porque sin duda desde el primer día tuve que centrarme a dar esos resultados, a quitarme lo tonto y a tratar de hacer mi propio mérito, mi propio nombre también. ¿Cómo fue la infancia de Álvaro Gordoa? Como tú mencionas a tu papá, una persona muy reconocida, con un talento brutal. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era el niño Álvaro Gordoa? Extremadamente curioso, con lo positivo y negativo que trae la curiosidad en un niño y después en un prepuberto, puberto y adolescente, porque esa curiosidad hace que te metes en problemas, hace que trates de marcar límites a todo, de que no tengas un no por respuesta. Pero esa curiosidad después se convirtió en un pensamiento crítico, tal vez que hasta la fecha considero que es una de mis fortalezas o atributos que me hacen vivir día con día, el pensamiento crítico. Entonces fue una infancia muy feliz, muy ingeniosa, muy traviesa, un padre que se dedicaba a los medios de comunicación, pero también muy creativo, una mamá muy amorosa, pero una pareja que se despertaba bailando. Entonces mis recuerdos son de despertar con música. Mi papá es muy melómano, muy aficionado de la música, batería en casa, instrumentos, tocando. Entonces, si bien se la pasaba trabajando prácticamente todo el tiempo mi papá, también era muy divertido acompañarlo a trabajar. Yo crecí en foros de televisión, crecí en estaciones de radio, crecí en reuniones con talento en general y aparecía de repente ahí como extra, ¿no? Oye, qué bien que mi amigo el productor, el pollo ya te invita para chiquilladas y que salgas atrás. Sí. Entonces yo estaba por ahí en los foros. Entonces era una infancia muy curiosa, muy creativa, pero también de acostumbrarme a estar enfrente de las cámaras y de darme cuenta desde pequeño de un mundo que al día de hoy fue una gran formación y fue una gran escuela. Estar enfrente de gente que lo que aspiraba era tener el poder en ese entonces artístico y luego más adelante pues el poder económico, el poder político y ver cuáles eran sus preocupaciones o cómo se manejaban. Eso me ayudó muchísimo a quien soy el día de hoy. Entonces fue una infancia feliz y luego ya tal vez no fue infancia, sí me tocó en educación secundaria una parte que si bien trae estos límites, también muy nerd. Me encantaba estudiar. Mira. Y no tanto estudiar en el colegio, sino me encantaba clavarme en una enciclopedia y meterme a ver algo de la cultura popular. Me llevaba a ver algo de, yo qué sé, de los romanos. Y entonces era muy curioso. Entonces me iba a las enciclopedias y veía y estudiaba y aprendía y eso me llevaba a ver cosas. Entonces, bastante nerd en ese aspecto, en el sentido positivo al decir la palabra nerd. ¿Recuerdas que le tuvieras miedo a algo cuando eras niño? ¿A qué le tenías? ¿Cuáles eran tus miedos en la infancia? Híjole, suena... La oscuridad. No. Coco, al contrario, siempre fui... No, siempre fui muy aventado en ese sentido de disfrutar el miedo, la oscuridad, las películas de terror, los juegos, mientras la atracción de la feria fuera más peligroso, revoltosa, más adrenalina, más la iba a disfrutar. Pero, híjole, no sé si esto va a hablar un poco mal de mí porque después tuve que aplicarla. Me gustaba ser el centro de atención. Okay. Yo creo que por lo mismo de haber estado en foros de televisión, de ver un papá famoso, de tener esas palmaditas en la espalda, que había un concierto de Luis Miguel y los pasaron a backstage o estuvieron enfrente. Yo desarrollé una personalidad muy hacia afuera, muy expansiva. Me gustaba ser el que pasaba enfrente del salón a cantar una canción o a contar un chiste. Me gustaba que me reconocieran. Entonces yo creo que eso se convirtió a veces en también una carga de egolatría, egocentrismos. Egoísmo no, pero sí esos otros vicios del ego. Y entonces yo le tenía miedo cuando no era el reconocido, que si hacían un concurso en el salón de clases no lo ganaba, que si era el Halloween y alguien no me decía que mi disfraz era el mejor de todos. Entonces le tenía miedo a ese tipo de cosas y más adulto tuve que luchar con eso. Claro. Tuve que aplacar esos vicios del ego porque me daba cuenta que era una persona que a veces pecaba de soberbia.
y lo tuve que trabajar y la ¿Cómo vida. cómo lo conseguiste, Álvaro? Porque es cierto que hay muchas personas que el ego termina minándolos, ¿no? Y por fuera están muy protegidos, pero por dentro están muy vacíos. Sí. ¿Cómo conseguir, esto es terapéutico también, ¿no? ¿Cómo conseguir luchar y romper con ese problema del ego? Una terapia Costó trabajo y sí. Yo los hasta golpes de la vida, ¿no? los Las golpes de guerras. la vida, y yo tenía unos brotes de ansiedad muy fuertes y me salían rush en el cuello y de repente me di cuenta que empezaba a tratar a la gente que más amaba o cercana de una manera a veces déspota, o que a veces me creía con una meritocracia que no estaba, que me merecía algo más de lo que realmente tenía. Y es porque me cayeron situaciones de poder a una edad muy temprana. O sea, yo manejé mi primera campaña política, la manejé a los 24 años, cuando manejé una campaña política a gobernador. Y después me hice de un contrato de un gobierno. Entonces yo me acostumbraba a que me mandaran en el avión privado de un lugar a otro, pero en paralelo también tenía como cliente a uno de los artistas más importantes de este país y estaba con él en Las Vegas en un 15 de septiembre. Y entonces estar detrás, porque además es algo muy maravilloso, más que estar en el poder, estar detrás de la gente que tiene el poder y que te vean como un consejero de confianza, pues eso a veces pudo hacer que yo me la creyera. Hasta que llegué a un punto en el que dije, no, viene una pausa en la vida. Afortunadamente la vida también me dio unos regalos preciosos a nivel personal que me hizo pensar, tengo que cambiar, tengo que preocuparme más por mi salud física, emocional, mental. Empecé a acercarme a muchos textos de desarrollo humano, de lo que hoy se le conoce como el wellness, atención plena. Y todo esto me llevó incluso a estudiar y convertirme en terapeuta cognitivo-conductual. Muy poca gente sabe que yo tengo estudios de psicología y que soy terapeuta cognitivo-conductual, y aplicar ese conocimiento a mí mismo me hizo quitarme esos vicios del ego y sobre todo perseguir ese atributo que es en el presente, que es la felicidad. Pasa la infancia y cuando llegas, me imagino, a la universidad, ¿en qué momento te das cuenta que lo tuyo es esto? Viendo todo el desarrollo desde niño, ¿no? Y el ambiente artístico, en qué momento dices, sí me quiero dedicar a esto y no quiero ser abogado o no quiero ser periodista, quiero más bien, ¿qué es lo que te hizo que el chip te dijera, esto es lo tuyo? Los libros que llevaba mi padre a casa, los cursos que tomaba, de lo que hablaba, sus primeros intentos y también trabajos con clientes. Eso me agarró a mí, yo con darme cuenta a los 15, 16 años. Muy joven, sí. Sí, muy chavo. Y de repente él, pues en esas épocas, cuando él decide renunciar a Televisa, hacer su propio plan de estudios, porque no había un colegio de imagen pública como el que tenemos hoy, y estudiar diferentes células de conocimiento, tal vez él de repente hablaba de algo muy novedoso en ese entonces que tenía que ver con patrones de habilidad verbal, que después la programación neurolingüística, o que traía un libro relacionado al tema y decía, está bien interesante. Y yo me metía. O recuerdo, ¿no? Que es que estoy estudiando con Patricia Reyes Espíndola cosas de lenguaje corporal, porque si bien ellas lo hacen para la actuación y el teatro, yo lo estoy llevando para la kinésica del cuerpo, y entonces lo acompañaba y yo tal vez me tomaba alguna clase que tenía que ver con expresión corporal, pero todavía no estudiaba. Yo en la universidad, yo estaba en preparatoria y yo desde ahí sabía, yo me quiero dedicar a eso, pero no había dónde estudiar. Sí, claro. Entonces yo tomo la decisión de estudiar comunicación porque no había una formación profesional en temas de imagen pública, pero esos fueron los puntos donde me empezó a enamorar, y sobre todo que me daba cuenta que lo podía aprovechar en mi vida personal. O sea, si yo tomaba un curso, recuerdo un curso que se llamaba La Palabra, que cuando mi padre estaba estudiando cosas de imagen verbal y por ahí lo tomó, dije, oye, yo lo quiero tomar también. Y tomé ese curso que se llamaba La Palabra. Y luego llegaba yo en preparatoria a hacer un examen, una presentación enfrente del salón, y veía que me ponían mejor calificación por la forma discursiva más que por el fondo. Decía, wow, puedo salirme con la mía. O que yo estudiaba temas de propaganda personal, branding personal, argumentación, negociación, y eso me servía para el ligue, y que ligaba mucho mejor. Ahí fue cuando vino esta vena de decir, me encanta estudiar esto, me encantan los temas de persuasión, me encanta poderme meter en la cabeza de las personas y generar credibilidad, porque eso es imagen, percepción, que genera una reputación para que la gente crea cosas. Y entonces desde ahí yo dije, de aquí soy. Por eso es que decidí estudiar comunicación, pero que desde el primer semestre
le dije a mi padre, yo ya quiero empezar a trabajar contigo. Y es la historia que te conté de cómo me recibió, con qué palabras. En todos los medios, en todo el ámbito profesional, hay envidias que en la guerra puede ser el fuego cruzado, el francotirador, ¿no? Que te está venadeando para matarte. ¿Cuál ha sido tu estrategia, Álvaro, en esta exitosa carrera profesional para quitarte del camino? En una guerra es el francotirador, la mina personal, las bombas, la traición, la deslealtad, el fuego cruzado que, híjole, no falta en ningún lado, ¿no? No, en Entonces, ningún lado falta. ¿cuál es tu estrategia? Finalmente, ¿Y cómo como lo has sentido? en cualquier gremio de consultorías, Sí. siempre va a estar ese comentario de que alguien más dice, uy, no, ¿cómo crees que te recomendaron eso? No, es que yo también me dedico a esto. Y, por ejemplo, pues nosotros, hay una línea muy sutil que divide la imagen pública con la publicidad, con la mercadotecnia, con las relaciones públicas. Entonces, pues de repente llega el otro a opinar y se dan estos celos profesionales normales y naturales. Esa frase que me dijo mi padre, de al buen profesional se le reconoce por sus resultados, yo me la tatué emocional y mentalmente. Por lo tanto, los otros podrán decir lo que quieran y yo también podré decir lo que quiera. Lo que realmente va a hablar son mis resultados. Por lo tanto, yo cuando empecé a trabajar, sabía que mi primera paga iba a ser mi experiencia, el boca en boca, o sea, la recomendación que me iban a dar los demás y ponerme a prueba que la gente dijera, este chavo en ese entonces pues es de verdad, es de verdad. No es el hijo de. Entonces no es el hijo de. Por lo tanto, al día de hoy es lo que me pasa. Yo hace mucho y toco madera, no tengo que salir a vender, sino llevo generando una estrategia de mucho tiempo de hacer que me compren. Entonces, ante los egos, ante las envidias, ante los dimes, ante los diretes, te ganas la confianza de tus clientes. Y esa confianza es maravillosa, porque por más que llegue el otro a meter cualquier tipo de cizaña, dice, no, mi consultor, consulare, consejo, tor, quien te da consejos, mi consejero, que para que alguien te dé consejos le tienes que tener muchísima confianza, es él, porque me ha dado resultados. Entonces así es como batallo constantemente con esas luchas de envidias. Y se me vino aquí también a la cabeza toda esta parte de ser difíciles de ofender, toda la parte de decir, pues es lo que los otros creen, no lo que tú tienes que creer, y saber finalmente que esto lo estoy contando porque también pues tengo cierto grado de figura pública, porque tengo mucho activismo en redes sociales, aparezco en medios de comunicación, y a veces es desgastante nada más leer los comentarios de una publicación de que subo dando un consejo a Instagram y nada más ver los comentarios. Había una época que me ofendía. Había una época en la que yo podía ver 100 comentarios positivos, pero el 101 era negativo y me centraba en el negativo y es el que me dolía, ¿no? Entonces, a través de estos mismos cambios mentales, paradigmas, situaciones en torno a dónde está la felicidad, al día de hoy pues hasta me divierten ese tipo de comentarios. Y ayudan también, ¿no? Claro, cuando son constructivos ayudan. Ayudan. Pero es bien difícil que la gente comente de manera constructiva en ese tipo de publicaciones. Entonces, ahora lo veo como parte del mismo juego que me toca jugar y que decidí jugar profesionalmente. ¿Ha habido traiciones, Álvaro? ¿Cómo has sentido que alguien te haya traicionado y has logrado quitártelo del camino? Sí, Hay una estrategia constantemente. para eso. Constantemente. Me ha traicionado desde el consultor que pongo asociado una cuenta y que después les dice, oye, pues finalmente yo te puedo hacer el mismo trabajo por fuera más barato y te roba al cliente, que es algo desafortunadamente muy común en la consultoría, el robarte a clientes. Como finalmente tenemos un colegio de imagen pública con 800 alumnos constantes en diferentes niveles y puede haber todo tipo de traiciones, desde el fraude académico hasta la persona que te dice que va a hacer algo y después no lo hace, hasta traiciones por la Secretaría de Educación Pública, hasta mucho tipo de cosas que podíamos ver como una traición. Y traición es otra cosa más que alguien que no cumple su palabra o alguien que a través de engaños, argucias, artilugios, hace algo que atenta contra tu bienestar, ¿no? Así podríamos ver. Entonces, constantemente pues hay que andar lidiando con gente que no cumple con su palabra. Entonces, finalmente yo como lidio con eso, pues no traicionando. Entonces, no haciendo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso es algo que finalmente cuando alguien lo hace, pues ya será una cuestión de ver cómo lo resuelves. Habrá, entre ellos también, por supuesto, habrá
recursos legales cuando una traición tiene que ver con algo que es un incumplimiento de un contrato, pero cuando se trata finalmente de otro tipo de situaciones que afectan nuestro bienestar y nuestra salud mental, tratar de resignarlo, pasó, o reasignarlo. A partir de que esto me pasó, qué experiencia y aprendizaje nuevo tengo, y lo meto como un costo de capacitación. Sí, don Víctor fue el más duro al principio. Ahora, ¿cómo es? Ahora que ya lograste el objetivo, que esta es una carrera de cada día, ¿no? Yo siempre digo que empezamos desde cero todos los días. Es el más crítico, es el que más aplaude. ¿Cómo es ahora la relación de Álvaro con don Víctor Boa? La relación es Sí, maravillosa, la relación es maravillosa, la relación es sigue muy siendo- buena. Es mi jefe en todos los sentidos de la palabra, Sigue siendo el mismo duro. pero sigue siendo igual de duro o más duro. Porque mientras más crecemos, mientras más desarrollamos, yo creo que es una facultad humana, ¿no? El desear. Mientras más tenemos, más deseamos. Ujú. Somos insaciables. Y te das cuenta de que si subes un escalón puedes subir al otro. ¿Qué pasa? Y afortunadamente es el señor Gordoa, así le tengo que decir a nivel profesional, pero mi papá es insaciable en ese sentido. Siempre sabe que estamos en el escalón cero y que estamos apenas como empezando. Nunca con esta cuestión de ya la hicimos, o ya somos, o ya tenemos, sino siempre es ¿y qué sigue? Entonces es duro y es estricto en ese sentido, pero afortunadamente es así porque por eso ha llegado a donde llegó y por eso se convirtió en el creador de la primera facultad de su categoría en el mundo en temas de imagen pública y en pionero, y por eso le dicen el gurú de la imagen, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, un gran timbre de orgullo para México por esa forma de ser, de ser insaciable. Entonces, finalmente él sigue pensando que todos los días se levanta a chambear y que es un rookie, un novato que está empezando un proyecto nuevo. Y tú has Entonces, logrado separarte de esa parte siendo tu propia personalidad, que sí. ese es el plus, ¿no? No, y a ver, por favor que no se confunda. Esto de los escalones, él también me lo ha dicho muchas veces y lo ha dicho en público. Me dice, si yo llegué a tal punto, Álvaro, tú has ayudado a escalar esto a un nivel también sorprendente y está muy agradecido con mi persona, pero sí somos muy diferentes. Y eso te ayuda a tener una gran disciplina cuando es negocio familiar, de poder separar claramente lo profesional de lo personal. O sea, sería muy desgastante si yo me reúno con mi papá, sus nietas, todos, en un fin de semana, que andemos pensando y dialogando en cosas del trabajo y luego llegar cosas de la casa a la oficina. Hubo un tiempo que nos costó trabajo, ¿eh? Sobre todo cuando yo empecé a dar mis primeros resultados y a lograr mis primeras independencias. Y sí se empezó a dar esta pequeña lucha en torno a... Porque además yo en ese entonces seguía viviendo en la casa familiar. Sí, claro. Y entonces si yo me iba un jueves de fiesta con mis amigos y regresaba a las 4 de la mañana y al día siguiente teníamos algo de chamba, le decía, es que si tú no fueras mi papá, no te hubieras enterado nunca. Te hubieras enterado de los buenos resultados que di al siguiente día, aunque yo haya estado desvelado. Entonces, sí, al principio tuvimos esos roces, pero tomamos cursos de empresa familiar. Y mi hermano también está en el negocio, solo que él es toda la parte operativa, es todo lo que tiene tras bambalinas, Sí, claro. todo lo operativo, financiero, fiscal, para lo que yo no soy bueno y no me gusta. Mi hermano sí es así. Entonces, hacemos muy buen equipo como familia, pero te lo apuesto que mi hermano, si te responde esa pregunta de ¿es duro? Te va a decir, híjole, Es el más que duro. cada vez lo veo más duro. Me encanta esa parte de la infancia y de la juventud, ¿no? De cómo lograste superar esos temas del ego. Ahora, ¿a qué le tienes miedo, Álvaro? Ya no somos unos niños, y si antes eras muy aventado, la vida pasa. ¿Cuáles son los miedos de Álvaro Gordoa, ahora ya que es un hombre adulto, a la muerte, a la pérdida de los padres? ¿Qué te da miedo o tienes algún miedo ahora que ya no somos igual que antes? Sí, no, mira, viviendo en este país Mm. y cuando tienes familia, hijos, es un miedo constante a que algo les pase, ¿no? Y entonces yo de repente digo, ¿y qué hago entonces en este país? ¿Por qué no me voy a otro lugar? Sí, Pero amo este país y aquí es donde tengo mi negocio, ¿no? Entonces, sí, para mí es un miedo constante cada vez que una hija o ser querido sale y está por allá. Entonces, el tener que andar checando ya llegaste, estás bien. Que no solamente es por la responsabilidad que cualquier padre o
o familiar haría en general, si no es por ese miedo constante, ¿no? O sea, a mí el mes pasado me asaltaron feo. Entonces, quieras o no, esos son mis miedos. No tanto que me pase a mí, sino sé que le puede pasar a la gente que más amo. Me da mucho miedo lo que está pasando en el México de hoy, hacia dónde vamos. Me da mucho miedo la educación en México y me dedico a la educación. Me da mucho miedo que la apuesta empresarial a este país se pueda acabar y yo tenga que entonces decidir si dar ese paso a otro lugar. Digamos que son si bien no me quita el sueño, porque afortunadamente duermo bastante bien, si es lo que me hace a mí generar ansiedad. Sabemos que la ansiedad es un exceso de futuro. Sí. Y entonces, al México de hoy, sí de repente pienso como empresario de la educación, decir, híjole, a ver si no se pone la cosa cada vez más compleja. ¿Qué país vamos a heredarle? Esos son algunos de mis miedos. Por último, Álvaro, muchas personas que nos están viendo ahorita y que quisieran ser como tú y que a lo mejor están pasando por un trance como el que tú viviste, que están en su trinchera y que no saben cómo salir de ella. ¿Qué sugerencia, para no dar, porque a la gente le gusta lo de los consejos, pero qué sugerencia, qué recomendación, qué estrategia sería la indicada para decirles, oye, los consejos son maravillosos, ¿no? Sobre todo la parte esta de las frases que dio tu papá. ¿Qué dirías tú a estos muchachos que están ahí ensimismados en su trinchera? Mira, me encanta y sobre todo que no me preguntes consejos de imagen pública, que es lo que siempre me preguntan. Para todas estas personas, yo les diría, tres capacidades tenemos los seres humanos para que las cosas sean posibles. El deseo, el segundo es la razón y el tercero, el más importante, la voluntad. Creo que al día de hoy vivimos en un mundo de deseos que se convierten en sus malos familiares de anhelos, pero sobre todo ilusiones y fantasías. Yo veo a los jóvenes, si tú les preguntas si quieres ser de grande, todos quieren ser influencers, tiktokers, gamers, pero le dices ¿por qué? Pues por el reconocimiento, por los likes, porque van a ganar dinero. Pero entonces ahí está el deseo. Pero luego, ok, ¿dónde está la razón? ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Cuál va a ser tu pensamiento crítico? ¿Cómo para eso que tú estás deseando prevés? ¿Cómo lo vas a hacer para planearlo, organizarlo, ejecutarlo? ¿Y cómo te vas a meter conocimiento que no se lo vas a delegar a una googleada, a una inteligencia artificial? Entonces, cultiva tu razón. O sea, siembra con deseos, pero cultiva con razón. Y luego, cosecha con voluntad. Es lo que está faltando muchísimo, esa autopatada que nos damos todos los días en el trasero para que las cosas que con mi razón puedo hacer después se cristalicen en mis deseos. Entonces, en esta vida no se logra nada útil ni nada bueno sin esfuerzo. Y yo creo que a la gente le está faltando el esfuerzo y le está faltando paciencia y constancia. Y si no hay paciencia y constancia que son fundamentales en la voluntad, mejor renuncia a tus deseos y desea otra cosa. Entonces, para salir adelante, tenemos que poner en armonía nuestros deseos con nuestra razón y con nuestra voluntad. Sería el consejo que les daría. Qué maravilla, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido aquí a la trinchera. Esta es tu casa. Feliz de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Álvaro Gordoa, extraordinario profesional. Ya lo tienen aquí en la trinchera con José Luis Arevalo, cosa que agradecemos muchísimo porque hemos aprendido enormidades. A nombre de este gran equipo de Canal Cero Network, como siempre, muchísimas gracias. Escríbanos a quién le gustaría que viniera aquí a la trinchera al platicarnos de sus experiencias. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima.